Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos con ustedes en esta segunda entrega del podcast. En esta ocasión vamos a continuar platicando acerca de política, y es que sin duda es lo que está en boca de todos los mexicanos actualmente. Y con tantos spots en la tele y en la radio, de plano ya me estoy aprendiendo algunos de memoria. Curiosamente, hace unos días tuve la desafortunada oportunidad de ver un spot del PRI, al que para variar no le hice mucho caso. Pero lo que me llamó poderosamente la atención fue ver a Peña Nieto jugar fútbol con unos niños. Y para ser sincero, lo primero que pasó por mi mente, en lugar de "este hombre se interesa en la niñez", fue "este güey ya no sabe qué hacer para intentar convencer. Qué jodido está el equipo de campaña del PRI. ¿De veras alguien se traga ese cuento?". Pero por más que le hagan publicidad, una cosa es cierta: este señor copetudo no tiene la capacidad para gobernar un país, porque para empezar, no sabe ni de qué murió su ex esposa. ¿Su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se me fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Es una persona totalmente ignorante, pues en la Feria Internacional del Libro no pudo responder a la pregunta sobre los libros y autores que influyeron en su vida. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, pues he leído varias, desde novelas que me gustaron, en lo particular, y difícilmente me acuerdo ya hasta del título de los libros, fueron los libros varios, algunos, la Silla del Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México de los caudillos al México institucional, y creo que además, con gran sustento histórico. Fue un libro que me gustó. Leí incluso la antítesis de ese libro, como eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre del título del libro. Pero de Krause, La Silla del Águila. Aquí hay unos que leen más. Debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Cosa que dio pie a la declaración de la hija de Peña Nieto, o según dicen, el novio, que ya todos conocemos, donde tacharon de pendejos a la clase trabajadora. Creo que no se dieron cuenta que más pendejo fue el señor Quique. Yo siempre he dicho, a falta de argumentos, agresiones. Y como estos chamaquitos imbéciles no tuvieron dichos argumentos para defender lo indefendible, tuvieron que recurrir a las agresiones verbales. Pero por si esto fuera poco, la ignorancia del candidato priista va mucho más allá, pues al ser cuestionado sobre la situación económica del país, sus respuestas nos dieron una idea de lo que este señor sabe de su patria. Quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, sí, no soy la señora de la casa, está entre 7 y 8 pesos. El kilo de carne de res. Ese sí me complica esta más, no sé, depende de la compras y de qué carne sea, no sé. El salario mínimo nacional. Debe estar sobre 900 pesos aproximadamente al mes. ¿Cuánto cuesta un refresco tamaño normal? 900 pesos. Sobre 6 pesos. ¿Ya checaron cómo habla inglés? That is of thriving sectors and other ones that have fallen behind. But as a result of such, there is also a fragmented society. We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure. Háganme el chingado favor. Creo que Peña Nieto y López Dóriga fueron a la misma escuela de inglés. Why this field? Why the Rito? Oh, the right, why? Con todo respeto para el teacher. Y preferí hablar de esto que de los malos manejos, casos de corrupción, obras inconclusas y cosas por el estilo que se dieron durante su mandato como gobernador del Estado de México. Después de todo, eso lo hacen todos los políticos. Y pregunta es, ¿de verdad el PRI no tuvo otra opción para candidatura que Mr. Copetes? Como decía al principio, eso de jugar fútbol con los niños es una verdadera mamada. ¿O acaso alguien se traga ese cuento?
La segunda propuesta fuerte para el 2012 es la candidata panista Josefina Vázquez Mota, exdiputada, exsecretaria de la Sede Sol, extitular de la SEP, etcétera, etcétera. Hace unos días estuve buscando información y me encontré un buen de cosas que la mayoría ya sabe, pues se ha ventilado en los medios de comunicación. Y la verdad no estaba muy enterado porque no veo mucha televisión y además la política me aburre. Y para los que son como yo que no se enteran de nada, chéquense esto. Como diputada en 2011, Vázquez Mota estuvo presente en 8 de 134 sesiones en las cuales solo presentó una sola iniciativa. Una sola. Qué chambeadora resultó Chepinita, ¿no les parece? Al igual que Peña Nieto, la señora Vázquez Mota tampoco conoce los precios de la canasta básica, lo que confirma lo alejada que está este tipo de gente de las necesidades de los mexicanos. El precio del boleto del metro, el precio del kilo de frijol. Como 25 pesos, 30 pesos. A ver, eso lo ponemos en pantalla. A ver, vamos a ver. Sí, tenemos 15 pesos. Por si esto fuera poco, cuando estuvo al frente de la SEP, nombró como subsecretario a un tal Fernando González Sánchez, de quien se supo después que era contrabandista y también era yerno de la maestra Elbester Gordillo. Todo queda en familia, ¿no? Pero imagínate a un delincuente al frente de la educación de nuestros hijos. Qué mal estamos, de verdad. Pero eso no es todo. Mientras fue titular de la Sede Sol, Chepina desvió recursos destinados a la Sierra Tarahumara. Y mientras la señora se compraba sus buenas alhajas, ahí pobremente retitos y anillitos de 30 y 40 mil pesos nada más, los pobres indígenas muriéndose de hambre. Qué chingona salió esta señora, ¿eh? La pregunta es, con todo esto, usted, doña Chepi, ¿de verdad lo hará diferente? Si está más que demostrado que es igual o más corrupta que los presidentes que ya bastante han robado. Esos son los dos candidatos más fuertes que pelean por la silla presidencial. Después tenemos al señor López Obrador y al señor Cuadri, quienes a mi parecer no son malas personas, al menos no como las dos primeras, pero la gente que está a su alrededor en sus equipos de campaña, quién sabe qué mañas puedan tener. Así que hay que pensar muy bien a la hora de votar, porque tampoco es bueno el abstencionismo. Dicen por ahí que voto anulado se va para el tricolor, y no queremos eso, ¿verdad? Y ahora que llego a este punto del voto, estaba pensando por qué no hacer un experimento político para ver si realmente funciona la democracia. Vamos a suponer, yo me postulo como candidato ciudadano e independiente a la presidencia de la República. Para evitar el despilfarro de dinero en gastos de campaña, uso un foro como este, el Internet, al cual la gran mayoría de los mexicanos tiene acceso. Mi eslogan sería algo así como, yo no soy bien parecido, pero tampoco soy ignorante. Yo no soy un exfuncionario corrupto, no soy un maestro amafiado, y tampoco tengo que pedir perdón al pueblo mexicano porque no le he hecho ningún daño. Soy un ciudadano como tú, con un trabajo, una familia y con ganas de ver un verdadero cambio. Mis propuestas, entre otras, serían que a todos los funcionarios, secretarios, alcaldes, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el presidente, se les aplique una reducción del 50% del salario, o sea, que ganarían la mitad. Que el fuero que protege a los políticos sea anulado para que cualquier funcionario pueda ser investigado y procesado en caso de cometer algún ilícito. Y aclaro, que esta propuesta no se la fusila Josefina. Yo ya la tenía en mente desde hace un buen tiempo, solo que no había subido el podcast. Pena de muerte a narcotraficantes, secuestradores, asesinos y violadores. Cadena perpetua a funcionarios que desvíen recursos de la nación. Como sugiere el Partido Verde, no más cuotas en las escuelas. Que el IMSS pague los medicamentos si no los tiene. Que las empresas paguen el daño que puedan ocasionar al medio ambiente o al patrimonio ajeno. Menos dinero para gastos de campaña. Legalizar las drogas para así acabar con el gran negocio que esto representa. Así cualquiera puede comercializarla y se acabarían los grandes carteles del narco. Aunque para la gente conservadora esto sería una pésima idea, piensen, los verdaderos afectados serían los grandes capos de la droga y los políticos que reciben millonarias cifras con tal de dejarlos trabajar. El consumo, al igual que con el alcohol y el tabaco, es responsabilidad de cada quien. Y yo creo que si queremos un México mejor, debemos trabajar en conjunto. Y los padres tendríamos que ponernos a trabajar y asumir toda la responsabilidad de criar a nuestros hijos como Dios manda. Después de todo, el adicto es adicto sea la droga legal o no. Y como dicen los presidentes en su toma de protesta, si así no lo hiciere, que la nación me lo demande, hasta el grado de poder ser removido de mi cargo si no cumplo con lo estipulado. Yo no me quiero enriquecer del pueblo. Lo que quiero es demostrarles a esos malditos políticos corruptos que no los necesitamos para tener un país mejor. Si te gustan mis propuestas, el día de la elección no marques ningún logo partidista. Simplemente anota mi nombre en algún espacio disponible. Imagínate, si esto se hiciera y obtuviera la mayoría de votos, yo sería el ganador. Yo sería el nuevo presidente. Pero eso
no va a pasar. Los partidos impugnarían de inmediato la elección y el IFE la anularía por ser ilegítima. Me desconocería como ganador por no estar registrado y no tener ninguna afiliación partidista, a pesar de haber ganado limpiamente la elección y de que el pueblo votó y se ganó democráticamente. Aún así, no me aceptarían por una sola razón, porque yo no pertenezco a su cochino, podrido y corrupto sistema, porque saben que si yo gano, se acabarían las injusticias, los privilegios, los salarios obscenos y el enriquecimiento ilícito. Por eso, jamás un ciudadano honesto podrá ganar una elección. Y es que hasta ellos mismos saben que ya estamos hartos de tanta payasada, de que los políticos han perdido un gran porcentaje de credibilidad. Prueba de eso es que el IFE organiza las llamadas elecciones infantil y juvenil, porque quieren que los más jóvenes sean partícipes en la decisión del pueblo. Mentira, lo hacen porque saben que ya nadie les cree, porque quieren que los mexicanos se inmiscuyan en la política desde temprana edad para irles metiendo en la cabeza que deben votar, que es un deber ciudadano, cuando todos sabemos que no es verdad y los partidos manejan las elecciones a su antojo y conveniencia. ¿Por qué no aceptan candidatos independientes? Demuestre que México es un país democrático. Pero como dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Ojalá que las cosas cambien para mejor, aunque difícilmente eso pase. Ya basta de corrupción, de velar por intereses de unos cuantos. Merecemos un país digno para nuestras familias. No más ejecuciones, no más violencia, más valores, más unión. Que México sea lo que hace más de 200 años el cura Hidalgo se propuso. Un país libre. Porque eso sí, se gastaron más de 600 millones en la fiestecita del Bicentenario, cuando ese dinero bien pudo servir para ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Y además, ¿de qué sirvió la celebración? ¿Qué celebramos si seguimos siendo esclavos de la violencia, de la injusticia, de la pobreza? Piensen, señores, si esto es lo que merecemos. Pero esto, a final de cuentas, es solo la humilde opinión de un ciudadano que desea un futuro mejor para su familia. Ojalá que esas palabras hicieran eco en las mentes de todos los mexicanos. Por lo pronto es todo. Y gracias por escuchar la opinión de un mexicano que, al igual que tú, merece algo mejor. Un país libre.